Hola, mi nombre es Dora Judith Yáñez Mancilla y en este video junto a mis compañeras Daniela Berenice Vázquez Aguilar y Aline Yamilet Valdés Aguilar hablaremos acerca de los temas de fideicomiso, arrendamiento financiero y factoraje. Y bueno, para empezar, hablaré yo acerca del fideicomiso. La palabra fideicomiso viene del latín fideicomisum, en donde fidei significa confianza y comisum significa confiado. Para interpretarlo en español podemos decir que significa confianza o fe. El fideicomiso en sí es la disposición por la cual un testador deja sus bienes a buena fe de alguien más para que éste en algún caso o tiempo determinado sea el que transmita a otra persona o invierta de modo en el que se señala en la contratación el cómo quiere que se ocupen esos bienes. Y bueno, en el fideicomiso hay que destacar ciertas personas como lo son las que participan en este, que son el fiduciante, la persona que va a dar estos bienes a otra persona, que es el fiduciario. Este va a tener bajo su control y administración los bienes que se le den. Y también puede haber una tercera persona que es el fideicomisario. Este también puede verse beneficiado en caso de que la primera persona, que es el fiduciante, así lo requiera y así lo estipule. Y bien, algunos beneficios del fideicomiso es que el fideicomiso es un contrato plenamente contemplado fiscalmente. Esto quiere decir que los derechos y las obligaciones fiscales derivados de las operaciones que se realicen a través de un fideicomiso recaen únicamente en el fideicomitente o los fideicomisarios. Otra de estos beneficios es que el fideicomitente transmite la propiedad del patrimonio al fiduciario, por lo que este último se vuelve propietario de estos bienes. También los activos del fideicomiso dejan de pertenecer a la persona que los origina y quedan afectados exclusivamente al fin preestablecido en el contrato. Otro beneficio es que la constitución del fideicomiso da seguridad y confiabilidad respecto al patrimonio fideicometido y a las partes que éste lo conforman. Bien, también el fideicomiso puede llegar a extinguirse por varias razones. Aquí daré algunas, que es por la realización del fin para el cual fue constituido, también por hacerse imposible, por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso o en su defecto dentro del plazo de 20 años siguientes a su constitución. También otra razón es por convenio escrito entre fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, o por la revocación hecha por el fideicomitente cuando éste ya haya reservado expresamente el derecho al constituir el fideicomiso.
Y bueno, otro tema que se me hizo interesante poner aquí es lo que actualmente está pasando en México con los fideicomisos, ya que el presidente de México, López Obrador, ha dado una instrucción a su gabinete en desaparecer otros 62 fideicomisos y fondos públicos que administran recursos financieros por casi 60.000 millones de pesos. Este dinero lo quiere pasar al presupuesto del gobierno federal para ser utilizados en la atención de la pandemia por el COVID. Muchos de estos fideicomisos pertenecen a la protección de derechos humanos. A algunos es pues para los periodistas, también para políticas sociales sostenibles, también para la preservación de lenguas originarias y para muchísimas organizaciones públicas a las cuales está afectando esta decisión. Mi nombre es Daniela Berenice Vázquez Aguilar y a continuación les voy a hablar sobre el arrendamiento financiero estipulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Primero que nada se preguntarán qué es el arrendamiento financiero. Bueno, pues es el acuerdo en el cual el arrendador es la persona que adquiere ciertos bienes que el arrendatario necesita para arrendárselos a un plazo forzoso. Es ahí donde el arrendatario queda obligado a pagar la renta, que incluye los montos necesarios para resarcir al arrendador, así como también el costo del bien, más los accesorios financieros y los impuestos correspondientes. Un ejemplo de ello es cuando necesitamos un auto, pero no tenemos el suficiente capital para comprarlo. Es aquí donde entra el arrendamiento financiero, en donde yo adquiero un bien, en este caso el carro, y al adquirirlo tengo la obligación de pagar una contraprestación que se liquidará en pagos parciales según se convenga, o sea, en una cantidad en dinero determinada o determinable que cubre el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen en el contrato, el cual deberá otorgarse por escrito y deberá inscribirse en la sección única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio, en el folio electrónico del arrendador y el arrendatario. Al concluir el plazo de vencimiento del contrato o cuando las partes acuerdan su vencimiento anticipado y una vez que se hayan cumplido todas las obligaciones, el arrendatario deberá adoptar algunas de las siguientes opciones terminales. Por ejemplo, la compra de los bienes a un precio inferior a su valor equivalente de adquisición que quedará fijado en el contrato. También a prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal pagando una renta inferior a los pagos periódicos que se venían haciendo. Por ejemplo, cuando no puedo cumplir con la liquidación del bien en el tiempo estipulado, debo pedir una prórroga, pero de la cual debo estar consciente de que su valor será inferior al estipulado, es decir, con una suma del capital aún más elevada. Y por último, a participar con el arrendador en el precio de la venta de los bienes a un tercero. Cuando en el contrato se convenga la obligación del arrendatario de adoptar de antemano alguna de las opciones antes señaladas, este será responsable de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento, en el cual el arrendador no podrá oponerse al ejercicio de dicha opción. Además de que el arrendador estará obligado a entregar al arrendatario los documentos necesarios para que él mismo quede obligado, legitimado a fin de recibirlos directamente. Salvo pacto en contrario, el arrendatario queda obligado a conservar los bienes en el estado que permita el uso normal que les corresponda, a dar el mantenimiento necesario para este propósito y consecuentemente hacer por su cuenta las reparaciones que se requieran, así como adquirir las refacciones e implementos necesarios según se convenga en el contrato. Además de que el seguro o garantía que llegue a convenirse en el contrato de arrendamiento financiero
deberá cubrir en los términos que se pacte por lo menos los riesgos de construcción, transportación, recepción e instalación según su naturaleza. En el caso del arrendatario, deberá seleccionar al proveedor, fabricante o constructor y autorizar los términos, condiciones y especificaciones que se contenga en el pedido u orden de compra, identificando y describiendo los bienes que se adquirirán. Aquí el arrendador no será responsable de algún error u omisión en la descripción de los bienes objeto del arrendamiento obtenido en el pedido u orden de compra. La firma del arrendatario en cualquiera de estos últimos documentos implica, entre otros efectos, su conformidad con los términos, condiciones, descripciones y especificaciones ahí consignados, salvo pacto en contrario respecto al arrendatario, los vicios o defectos ocultos de los bienes que impidan su uso parcial o total. La pérdida parcial o total de los bienes, aunque ésta se realice por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Y en general, todos los riesgos, pérdidas, robos, destrucción, daños que se sufrieran los bienes dados en arrendamiento financiero. En casos de despojo o perturbación o cualquier otro acto de terceros que afecten el uso o goce de los bienes, la posesión de los mismos o bien la propiedad del arrendatario, él queda obligado a realizar las acciones que correspondan para recuperar los bienes o defender el uso o goce de los mismos. Cuando ocurra alguna de estas eventualidades, el arrendatario debe notificar al arrendador a más tardar al tercer día hábil para que se tenga conocimiento de la eventualidad que sucedió. En los contratos o documentos en que conste la garantía deberá señalarse como primer beneficiario al arrendador, a fin de que en primer lugar con el importe de las indemnizaciones se cubran a los saldos pendientes de la obligación concertada o las responsabilidades a que queda obligado como propietario de los bienes. Y eso es todo. Gracias. Vamos a hablar de factoraje. Para ello es necesario saber qué es. El factoraje a grandes rasgos, como lo estipula el artículo 419, es la adquisición de derechos de crédito que se encuentran documentados en facturas, contrarrecibos, títulos de crédito, mensajes de datos, etc., a un precio que puede ser determinado o determinante y puede ser pagado en moneda nacional o extranjera. Los derechos de crédito pueden transmitirse a través de un contrato de factoraje financiero. Y una vez teniendo en cuenta qué es el factoraje, podemos proseguir con las partes del factoraje. En sus partes se encuentra el deudor, factorante y el factorado, donde el deudor será la persona que requiera el dinero, por lo tanto busca vender la factura o documento. El factorado, que es la persona física o moral, que cede el derecho de la factura a esta última persona, que sería el factorante, el cual será el último sujeto a favor de la factura, según lo dice el artículo 422. En dado caso de que el factorante quiera pasar la factura a otra persona, deja de ser factorante y se convierte en factorado, dejando al factorado pasado como un acreedor previo. Y así sucesivamente, dependiendo del número de personas involucradas. Al hacer los cambios ya mencionados, según el artículo 427, el factorante deberá notificar al deudor respectivo la transmisión de los derechos de crédito. Esta notificación deberá hacerse a través de la entrega del documento comprobatorio del derecho de crédito, comunicación por correo certificado, notificación realizada por federatario público o mensajes de datos. Al no ser notificado el deudor de tales transmisiones de derecho, el deudor no es responsable si se hace un pago equivocado. Esto quiere decir que si el deudor paga al factorante, que ahora queda como factorado, no es responsabilidad suya. Una vez conociendo qué es el factoraje y sus partes, vamos a hacer un poco más entendible esto y hablaré del factoraje con un ejemplo. El factoraje se puede interpretar como una ayuda que reciben las empresas para crecer. Ahora bien, supongamos que nosotros queremos crear una empresa y queremos que nuestra empresa sea reconocida y
supongamos que nuestra empresa será una empresa de juguetes. Para que nuestra empresa sea reconocida, debemos ofrecer productos de calidad. Para ello necesitaremos la mejor materia prima como comienzo, y al tener al mejor proveedor de materia prima, podemos fabricar nuestros juguetes, para así posteriormente venderlos a una juguetería que será nuestro cliente distribuidor. Con el paso del tiempo, nuestra empresa prospera y crece de manera continua. Pero por consecuencias normales de un negocio comercial, se presentan apuros al no tener dinero suficiente para comprar más materia prima para poder producir los juguetes, lo cual nos ocasionaría hacer un paro de producción, lo que nos ocasionaría pérdidas. Y nuestro más grande cliente potencial de la juguetería nos paga cada 90 días, por lo que debemos esperar todo ese tiempo para recibir el dinero. Pero al estar en un apuro necesitamos buscar otra alternativa para solucionar nuestro problema. Al evaluar las opciones, nuestra mejor alternativa es recurrir al factoraje financiero, con el cual podemos recibir anticipadamente el dinero de nuestras facturas sin tener que esperar tanto tiempo. Lo único que se debe hacer es venderlas a una unidad de factoraje y a cambio de un porcentaje de descuento obtendremos el dinero. Esto quiere decir que si tenemos una factura de 70,000 pesos que nos van a pagar a 90 días, pero al requerir el dinero de forma inmediata para poder comprar más materia prima para nuestra producción de juguetes, nosotros vendemos esa factura a una unidad de factoraje, la cual nos descontará cierto porcentaje del dinero total, recibiendo nuestro dinero con mayor anticipación de lo que originalmente sería pagada esa factura, y posteriormente nuestra empresa pueda continuar con su producción. Y al llegar el día 90 y obtener el pago de la factura por nuestro cliente, nosotros podremos pagar a la unidad de factoraje. El factoraje es de mucha ayuda, ya que obtenemos el dinero de forma rápida. Podemos salir de nuestros apuros y obtener más plazo para pagar nuestras facturas. No tuvimos que endeudarnos para obtener ese dinero. Y aunque se paga un porcentaje de descuento, este es más económico que una tasa de préstamo tradicional, así como también se tuvo un proceso más fácil y rápido que el préstamo, porque se revisa la factura y no los estados financieros de la empresa. Ahora bien, tomando en cuenta ya lo antes mencionado, el factoraje puede ser una buena alternativa de obtener dinero de forma rápida y confiable, pero siempre tomando en cuenta y cumpliendo con lo que se estipula de los artículos 419 al 431.